Vamos a dar inicio a la cuarta clase de la materia de evaluación e impacto de las políticas públicas de la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas que se imparte en el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Y voy a iniciar recordando con ustedes que la necesidad de aplicar la razón y el entendimiento humano a los enigmas y desafíos trascendentes que se nos presentan en el mundo de las realidades prácticas constituyen el ánimo esencial de toda actividad científica. Las políticas públicas como metodología científica buscan hacer prevalecer la señalada razón y el entendimiento en torno a los asuntos que afectan a la sociedad. Es la búsqueda de objetividad en la consecución del interés público mediante el rigor metodológico en el análisis previo a la toma de decisiones, en el curso de atención del problema y en su evaluación. La objetividad. La objetividad, nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es un principio complementario de la imparcialidad que exige actuar de manera desinteresada, desapasionada y que existe realmente fuera del sujeto que lo conoce. A juicio propio, la objetividad es un método de aproximación a la verdad. Según Manuel Martín Serrano, se centra en las dimensiones lógico-formales de la verdad y se comprueba a partir de la consistencia interna de los datos, en la operación de construcción del significado y finalmente en la consistencia referencial. En contraposición a la objetividad, vamos a encontrar la manipulación. El mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el verbo manipular como intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, con distorsión de la verdad o de la justicia y al servicio de intereses particulares. Para el caso he de precisar que la objetividad es uno de los requisitos que se señalan para una administración pública democrática. Según Maitland Hill, una administración pública democrática es aquella que se ajusta a un catálogo de principios, valores y características para poder acceder a tal calificativo. Participación ciudadana en la atención de los asuntos públicos, eficacia, objetividad, transparencia, imparcialidad, independencia, profesionalidad y relación con la sociedad. Evidentemente, otro requisito es el sometimiento pleno a la ley y al derecho, en tanto principios que tienen su base fundamental en el valor trascendente de la persona y en las exigencias morales objetivas del funcionamiento de los estados. ¿Cómo se logra esa objetividad? Ajustándonos al método científico en la hechura y en la evaluación de las políticas públicas. ¿Qué implica? Ajustarse en su diseño a un procedimiento empírico positivista en el que el único conocimiento válido es el que proviene de los hechos constatados. Implica anteponer la ciencia sobre la intuición y sobre los prejuicios. ¿Qué aporta el análisis de políticas públicas y las disciplinas en las que se apoya? Apoya con herramientas analíticas de investigación y argumentación para la definición de los problemas, la selección de los cursos de acción o alternativas y la implementación y evaluación. Antes de continuar, voy a recordar con ustedes el ciclo de vida de las políticas públicas. Las políticas públicas inician con la determinación de un problema, el cual lo definimos, identificamos las respuestas, las alternativas de solución, las evaluamos, ¿sí? Y seleccionamos las opciones que consideremos
convenientes. Las implementamos y posteriormente evaluamos. Ahora bien, la evaluación del desempeño tiene dos momentos estelares. El primero tiene que ver con la hechura de políticas públicas y el segundo tiene que ver con la evaluación de los resultados. En ese orden de ideas, la hechura de políticas públicas parte del esquema de decisión racional o de solución racional de los problemas. Consta de 4 pasos. En primera instancia, determinar el objetivo a lograr y ordenar las preferencias. En segunda instancia, indicar las opciones de acción que, por los medios que incorpora y el cálculo de sus consecuencias, se consideran idóneas para efectuar el estado de cosas objetivo de la acción. Como tercer paso, habremos de comparar las opciones en términos de eficiencia técnica y económica y la elección y puesta en práctica programada de la alternativa óptima. Por último, habremos de evaluar los resultados. A decir de Luis Aguilar Villanueva, este esquema de elección racional es el mismo esquema de elección racional respecto a fines del que nos habla Weber, es la racionalidad maximizadora del hombre económico del que nos habla Simon, y es también la racionalidad instrumental de la que nos han hablado Adorno, Marcuse y más recientemente Habermas. La definición del problema. La génesis de una política pública inicia con el reconocimiento de un problema. Lo que cuenta como problema y cómo se define depende de la manera en que los diseñadores de políticas buscan aproximarse a un tema o evento. Todas las personas podrían estar de acuerdo en cuanto al tema, pero no en cuanto a la definición exacta del problema y por ende en cuanto a las políticas públicas que deberían implementarse. Los problemas implican percepciones y las percepciones implican construcciones. La definición del problema es, pues, parte del problema, según lo señala Luis Aguilar Villanueva. Ahora bien, una vez que el problema se ha elaborado y se ha diseñado la política pública, procedemos a su implementación y nos encontraremos con la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño trata de responder a una pregunta central. ¿Cómo medir una política pública contra las metas que pretenden alcanzar y cuál es el impacto real de la política en cuestión? Se trata de una medición que se divide en una medición de la evaluación del desempeño de metas y en el estudio de su impacto. El estudio de su impacto, a su vez, medirá los efectos y las eventualidades que se presentan en su implementación. La evaluación de las políticas públicas es el análisis objetivo, sistemático y empírico de los efectos de las políticas y programas públicos en curso sobre sus objetivos en términos de las metas que se pretenden alcanzar. Ahora bien, una vez que las políticas públicas han cumplido el ciclo que ya hemos recreado, pues procede a ver si procede la continuidad, el cambio o la terminación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que la maduración del estado de bienestar implica que la mayor parte de los gobiernos esté dedicada a implementar políticas decididas por gobiernos anteriores. Es decir, estamos hablando de continuidad en las políticas públicas y refleja un grado de madurez institucional. Ahora bien, la siguiente opción es el cambio y este es resultado de políticas previas que pueden haber modificado o empeorado las condiciones o cuya ineficiencia ha quedado demostrada. Como última opción, tenemos la terminación, que implica el abandono o reducción paulatina de una política o programa y el recorte del gasto público en dicha política o programa.
Resulta de trascendencia dejar establecido que la continuidad, el cambio o la terminación de una política pública tiene que estar soportado precisamente en otro estudio que reúna las mismas características que se siguen para el diseño de una nueva política pública. Bien, como vemos, la atención de los asuntos públicos son de tal trascendencia que debe tomarse decisiones sobre ellos sin apasionamientos, sin mirar el interés personal de quien las diseña, y tiene que ajustarse pues a ciertos cánones metodológicos amparados en los paradigmas de la investigación científica, que como lo hemos visto son precisamente el método empírico positivista y la investigación cuantitativa. Eh, es importante destacar que la objetividad es precisamente la contraposición a la manipulación política en las hechuras de las políticas públicas. Por último, no omito recordarles que esta clase es propiamente una explicación de los materiales que previamente han tenido ustedes ya en plataforma, y que lo que hago es estructurarles su contenido y darles un mínimo de explicación. En la siguiente sesión de trabajo, para cerrar, habremos de abordar lo que son los indicadores, precisamente como unidades propias de la evaluación del desempeño. Muchas gracias.